Levítico. Dios le entregó Levítico a los israelitas a través de Moisés. Los receptores no solamente fueron los sacerdotes, sino toda la nación. El propósito de Dios era que su pueblo conociera y guardara su ley. Una y otra vez le dice a Moisés: habla a los hijos de Israel. Así que Levítico contiene las instrucciones que describen cómo Israel debía servir a Dios. En el libro del Levítico predominan al menos 3 temas principales: la santidad, el sacrificio y la expiación. Debemos saber qué era el viejo pacto para saber por qué y cómo enfocarnos en el nuevo pacto. Muchas citas o referencias bíblicas del nuevo pacto no la podemos entender sin antes conocer lo que decía la ley junto a los mandamientos. Recordemos que los mandamientos, los 10 mandamientos, estaban dentro del arca del pacto, pero esta ley de Moisés, que contienen 603 estatutos, debían estar junto al arca, pero no dentro del arca, dando a entender que un día estos iban a desaparecer, iban a ser reemplazados por la obra de Jesús, hoy ley del Espíritu Santo. Es así que el libro de Levítico contiene o trata del conjunto de ceremonias, de sacrificios y de fiestas que el Señor mandó a través de Moisés a que el pueblo de Israel levantase. Junto a los 10 mandamientos, Dios también mandó a Moisés que enseñase al pueblo los estatutos y juicios que debían cumplir en la tierra prometida. Todas estas leyes están recogidas en el libro de Levítico, cuyo propósito principal es orientar al pueblo de Dios hacia esto: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Sin embargo, gran parte de estas leyes eran simplemente mandamientos, revelando la llegada del Mesías, sombra de lo que iba a venir, en el cual se cumplían todas las leyes ceremoniales. Por eso Jesús dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. A pesar de que el cumplimiento de la ley ceremonial ya no era necesario después de la venida de Cristo, puesto que Jesús con su venida, muerte y resurrección ya había dado cumplimiento a dicha ley, los cristianos judíos acusaban con frecuencia a los cristianos gentiles de violarla. Entonces, si bien ya no estamos atados a estas leyes, los principios que las respaldan, como por ejemplo adorar y amar a un Dios santo, respetar y obedecer la ley de Cristo, todavía son aplicables. En otras palabras, Jesús abolió las formas en las que se efectuaban las leyes, pero no los principios de las mismas. Sin entender esto, parte de los escritos de Pablo en Efesios podría parecer contradictorios cuando dice, por ejemplo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios 2:15. Es por ello que hoy en día muchas personas se plantean la validez del Antiguo Testamento o se cuestionan la importancia de aplicar ciertas leyes en él escritas. Por ejemplo, podemos comer cerdo, podemos comer carne, es un mandamiento diezmar. Estas y otras cuestiones son las que han traído grandes divisiones entre el pueblo de Dios. Para resolver estas dudas adecuadamente, primero debemos aprender a diferenciar las fiestas, las ceremonias y los sacrificios que se realizaban en el pueblo de Israel y que están contenidas en el libro de Levítico. Vamos a hablar primero de las ofrendas y los sacrificios. La primera es la ofrenda por el pecado. El propósito era el perdón de los pecados y purificación de la impureza ceremonial. Proporcionaba en el Antiguo Testamento expiación por los pecados por hierro,
pero en el Nuevo Testamento prefiguraban la muerte expiatoria de Jesucristo, Romanos 5. El sacrificio por la culpa tenía como significado una ofrenda de restitución, es decir, un sacrificio expiatorio por el perdón de los pecados personales y específicos. En el Antiguo Testamento proporcionaba expiación por los pecados por yerro. La ofrenda iba acompañada de un pago de restitución a la parte perjudicada. En el Nuevo Testamento tipifica a Jesucristo como ofrenda por nuestra culpa. Colosenses 2:13. Ofrenda de holocausto era una ofrenda de la totalidad de un sacrificio limpio y aceptable. Demostraba en el Antiguo Testamento el compromiso total del adorador con Dios o de la persona que presentaba la ofrenda con Dios, y en el Nuevo Testamento significa la consagración total de la vida del creyente a Dios. Romanos 12 del 1 al 2. La ofrenda de granos significa un sacrificio, es decir, una ofrenda presentada a Dios como actividad religiosa. El propósito era agradecer a Dios y entregar de la vida y el trabajo a su servicio. En el Antiguo Testamento demostraba el compromiso de la vida y del trabajo del adorador con Dios, y en el Nuevo Testamento simboliza la humanidad de Jesucristo con la ausencia de levadura, lo cual refleja su condición inmaculada, Hebreos 4:15, y la presencia del aceite que simboliza al Espíritu Santo, Lucas 4:18. Ofrenda de paz. Era una ofrenda de lealtad o amistad en cumplimiento de una promesa o de un voto. El propósito era la participación en las bendiciones de la comunión con Dios. En el Antiguo Testamento el adorador tenía comunión con Dios mediante una comida comunitaria, y en el Nuevo Testamento tipifica la paz y el reposo del creyente al participar en la comida sacrificial en la mesa del Señor. Juan 6, 53 al 58. Las fiestas. Fiesta de Pascua y fiesta de los panes sin levadura se celebraba el 14 de Nisan. El propósito era conmemoración. En el Antiguo Testamento se recordaba la liberación de Israel de la esclavitud egipcia, y en el Nuevo Testamento la muerte de Cristo, nuestro cordero sacrificado, nuestro cordero inmolado. Fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés se celebra el 5 de Sivan. Según la tradición judía, el día se celebraba o conmemoraba el día que Moisés recibió los 10 mandamientos, y en el Nuevo Testamento significa la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Fiesta de las trompetas se celebraba el 1 de Tisri. Tenía como propósito reunirse. En el Antiguo Testamento significaba tocar las trompetas como recordatorio triunfante de la relación de Dios con Israel a través del pacto sinaítico. El significado en el Nuevo Testamento es la segunda venida de Cristo. Fiesta del día de expiación se celebraba el 10 de Tisri. El propósito era redención. En el Antiguo Testamento significa el día anual de gracia concedido por Dios para que la comunidad, el pueblo de Israel, pudiera recibir el perdón. Y el significado en el Nuevo Testamento es el perdón del pueblo de Dios a través de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Y la última fiesta es la fiesta de los tabernáculos o fiesta de las enramadas. Se celebraba el del 15 al 22 de Tisri. El propósito era regocijo, gozo. En el Antiguo Testamento significaba recordar la peregrinación en el desierto y regocijarse con el final de todas las cosechas. En el Nuevo Testamento significa la comunión del pueblo de Dios que mora en unidad, en paz y en gozo. Leyes. La ley ceremonial consistía en la adoración, ordenanzas, ceremonias, sacrificios, y apuntaba al futuro, es decir, apuntaba a Cristo. Es por eso que el Antiguo Testamento, antes de Cristo, la gloria de Dios es tan grande, es tan poderosa que Él no puede estar donde está el pecado.
Entonces dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Por eso era necesario sacrificar un animal perfecto, inmolado, apartado, para que el sacerdote una vez al año pudiera entrar a la presencia, o lo que tipificaba la presencia de Dios, derramar la sangre de ese animal sacrificado para que los pecados del pueblo de Israel fueran cubiertos. Nosotros ya no estamos atados ni obligados a practicar esos sacrificios, aunque existe el principio de amor y de adoración a Dios. Eso sí sigue aplicando hoy, pero hoy en día no se sacrifican animales porque Jesús, siendo el cordero inmolado, apartado, escogido desde el comienzo del mundo, desde la creación, para morir, para pagar el precio de nuestros pecados, para entregar su vida, para que su sangre fuera derramada para el perdón, la redención, la justificación y la expiación del mundo. La diferencia es que el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que ir a hacerlo cada año, una vez al año tenía que derramar esa sangre por los pecados del pueblo, pero Jesús murió una sola vez y para siempre. La sangre del animal cubría el pecado, pero la sangre de Cristo quitó el pecado, y dice la palabra que pagó el precio de nuestras iniquidades, que por sus llagas fuimos nosotros sanos, que por su sangre derramada fuimos nosotros justificados y perdonados ante el Padre. Pero aquí debemos enfocarnos o no olvidar que para que ese sacrificio aplique, se haga real y vivo en nuestra vida, tenemos que rendirnos. Primero, reconocer que es cierto el sacrificio, reconocer que Él es el Hijo de Dios, que Él entregó su vida por nosotros, que éramos pecadores y es necesario confesar que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, y de ahí en adelante vivir una vida conforme a su voluntad. No solamente arrepentirnos, no solamente confesar con nuestra boca, sino empezar a caminar en esa vida que el Señor quiere que nosotros vivamos. Dice la palabra: arrepentidos y convertidos. Ley civil. Como los israelitas debían relacionarse entre ellos y en su diario vivir, hacer negocios, tener familia, entonces ellos venían de otras costumbres, de la costumbre egipcia, y Dios debía darles de cierta forma un paso a paso de conducta. Tenían problemas de préstamos de dinero, de préstamos de animales, inconvenientes entre vecinos, entre negocios, entre familias, de salubridad. Entonces la ley civil hablaba de principios y códigos de conducta. Hoy, aunque en las ciudades y en los países existe un estatuto o una norma civil natural, bajo la ley del Espíritu es el Espíritu Santo que nos ordena vivir de tal forma que a Dios le agrada. Sabemos que los 10 mandamientos o la ley que fue escrita por el dedo de Dios sigue existiendo, debemos cumplirla, pero ya no la obedecemos porque están escritas en una tabla, sino las cumplimos porque el Espíritu Santo las escribe en nuestro corazón, nos ordena, nos guía, nos redarguye, nos convence de pecado. Entonces estos eran principios y códigos de conducta que el pueblo de Israel debía conocer y debía cumplir para poder vivir en paz, en armonía, junto con el resto del pueblo. La ley moral. La ley moral encierra los 10 mandamientos o la ley del Señor, la ley de Jehová, y son la esencia de todas las demás leyes, ordenanzas, es la raíz. La ley moral revela el corazón de Dios, revela su voluntad, revela la naturaleza de Dios. Y esta ley es inmutable, sigue en vigencia en el sentido que no ha cambiado. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas, debemos no jurar, debemos honrar a papá y mamá, todo lo que abarca los 10 mandamientos, pero ahora lo cumplimos, no porque están escritas en la tabla, repito nuevamente, sino que el Espíritu Santo las escribe en nosotros para llevarnos a esa voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, y que al cumplir esas leyes, no porque las miramos, no porque nos obligan, sino porque el Espíritu Santo nos habla, nos convence. Cada vez que obedecemos al Espíritu Santo nos parecemos más a Cristo.
En sí, la ley o Levítico fue para un momento específico de la historia de Israel, de la historia de Moisés, para enseñarnos y para revelarnos la naturaleza de Dios y la naturaleza pecaminosa del hombre. Hoy nuestro gobierno está bajo la voluntad de Dios. La ley fue necesaria porque Israel venía de 430 años de rebeldía, de paganismo, de idolatría, de leyes que contrariaban la ley de Dios, desviados de la voluntad de Dios. Ahora, debemos también tener en cuenta que a esta ley, hasta a los 10 mandamientos y a los 613 estatutos, los líderes del pueblo de Israel poco a poco, paso a paso, año tras año, fueron añadiendo a la ley cosas que ellos querían, cosas que ellos pensaban, como si fueran ordenanzas de Dios. Y esto fue lo que atacó Jesucristo, esa ley oral que pasó de generación en generación, pero que no tenía que ver con la voluntad de Dios. Muchas cosas fueron añadidas, como odia a tu hermano, aborrécelo, por dar un ejemplo. Y así pasa hoy en día. El hombre ha ido añadiendo cosas que no están contenidas en la palabra, cosas que no están en la Biblia. Por eso dice la palabra que no pensemos más allá de lo que está escrito. Nuestro Dios, Padre, ese mismo que le dio a los israelitas la ley para guiarlos a la santidad, también era plenamente consciente de la absoluta incapacidad de ellos de mantener esa santidad por sus propios medios. El Señor sabía que la humanidad necesitaba un Salvador y es por eso que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Levítico nos señala la santidad de Dios y nuestra desesperada necesidad de expiación para poder relacionarnos con Él a través de Jesucristo.